En las zonas rurales de Colombia, la situación de la educación es crítica. Muchos niños no pasan más de 5 años en el colegio y casi la mitad abandonan sus estudios antes de tiempo para trabajar como jornaleros o para irse a la ciudad a rebuscarse el centavo. Hay un profesor que a punta de experimentos y tecnología está tratando de cambiar esa tendencia. Se llama Emiro Ramírez. Trabaja en una escuela rural en medio de la selva del Caquetá. Sacó las clases del salón y echó a sus alumnos al agua y al barro. Diego Rubio pasó con él al tablero y aprendió por qué es uno de los mejores profesores del mundo. Hoy en día damos clases en el río, en la huerta, hacemos caminatas por senderos ecológicos y eso para un docente colombiano es una locura. Y esa profundidad la vamos a multiplicar con el área y vamos a hallar el volumen. Se puede decir que el profesor Luis Emiro Ramírez tiene algo de loco. Sobre todo desde que llegó a la escuela del corregimiento del Caraño e hizo de la selva su salón de clases. Allá, en medio de la manigua agreste del Caquetá, mundialmente famosa por albergar un conflicto sangriento entre las FARC y la fuerza pública, el profe Emiro se inventó una nueva forma de dar cátedra y forjó una carrera que lo convirtió en uno de los mejores maestros no solo de Colombia, sino del mundo. Y no lo dice él, lo dice el jurado del premio al mejor profesor del planeta, el Global Teacher Prize. Sí. Yo llegué al Global Teacher Prize un poco como desconfiando de llegar allá, porque obviamente los docentes que están ahí han tenido unas categorías muy fuertes. Yo me postulé y dudé en esa postulación. Diría que se vencía a las 12 de la noche, a las 11 de la noche llené el formulario. De todos modos uno siempre tiene como miedito. ¿Y cómo no iba a estar nervioso? Si a la final de semejante premio, que es algo así como un Nobel de educación, solo llega la crema innata de la enseñanza mundial. Como una canadiense que se hizo famosa por darles clase a los esquimales, o una palestina que convirtió su colegio en un refugio de paz en medio de los misiles. Y que un docente de una escuelita rural, perdida en las montañas del sur de Colombia, pudiera competir codo a codo con estos monstruos, resultaba casi tan inesperado como que un jugador de la Liga Colombiana peleara por el Balón de Oro de la FIFA contra el mismísimo Lionel Messi. El hecho de poder generar nuevas prácticas educativas hace que el muchacho se desvíe un poquito de los dos problemas que están acabando con los chicos, los grupos armados y ese hecho de las drogas, sino que sea también hablar de la alimentación de los pollos, de lo bonito de los cerdos, de la dinámica del río, de hablar cómo las matemáticas están en el cultivo, en el aire. Bueno, ¿listas? Emiro dicta clases de matemáticas e informática a los niños de grados 6º a 11. Y aunque sus lecciones, salidas de cualquier manual, solo se habla de ciencia y tecnología para el campo, tiene clarísimo que más del 90% de sus alumnos provienen de familias disfuncionales o que han vivido la violencia en carne propia. Entre los problemas más comunes que el profe trata de combatir a punta de experimentos están la desaparición de algún familiar, el abandono y los abusos físicos y sexuales. Y el diadolet va a variar según la intensidad del suelo. Encuentro una historia de chicos que tanto el papá se lo mató a la guerrilla, la mamá a los paramilitares, han sido desplazados. Entonces comienza a haber un montón de contextos que hace que uno diga, sí, ellos tienen sus problemas. Por eso quieren estar ahí en el puesto, pero no quieren darse a conocer mucho porque tienen ese miedo de que de pronto los indaguen y se sienten incómodos. El que vive es el que se queda callado. Y digamos que esa es la cultura de Colombia. Los sapos no viven en Colombia. Pero ese no es el único problema al que se enfrenta todos los días este ingeniero electrónico de 36 años cuando se pone la bata, o en su caso las botas, de profesor. Además de unas cifras de violencia que exceden cualquier límite de la racionalidad, Caquetá tiene una tasa altísima de analfabetismo que roza el 20%. Y casi la mitad de los niños entre los 4 y los 18 años simplemente no va al colegio, sobre todo en las veredas, a donde a veces a duras penas llega un puente colgante medio destartalado. El desplazamiento de los muchachos pues no es muy grato para algunos. Hay unos que tienen que desplazarse horas, otros que tienen que hacer artimañas de pasar puentes, cuerdas, desplazarse en caballos. Y así, con todo el contexto en su contra, el profe Emiro aterrizó hace 4 años en el Caraño. Estaba ansioso por enseñar robótica. Quería hacer circuitos con los niños, ponerlos a programar. Y, ¿por qué no?, que construyeran sus propios androides.
pero se chocó de frente contra la realidad. Muchos no sabían leer, podían a duras penas prender un computador y los libros los usaban, si acaso, para encender fogones de leña. Eso sí, la mayoría eran buenos para sembrar caña, echar machete y criar gallinas. Yo no puedo seguir con mi concepto de robótica y mis clases súper fabricadas de tecnología porque ya estaba en otro contexto. Entonces decidí cerrar capítulo, comenzar a aprender de ellos. Entonces decidí poner una huerta, irme con ellos, ponerme la bota, ir a practicar en la huerta, aprender a sembrar. Pero claro, con su carita de jovencito aplicado, su peinado muy tieso y muy majo, y sus camisas a la moda, resultaba un bicho raro entre tanto barro, entre tantas matas, entre tantos cerdos. Ay, profe, no sea así, dale cariño. Eso es como cuando el campesino llega a la ciudad, se le burlan porque es campesino. Y un citadino que llegue al campesinado, pues se le burla por citadino. Entonces, cuando ya logré aprender, me sentí a nivel de ellos, pues sencillamente les dije, bueno, vamos a parar. Ya sabemos que ahora aprendamos de tecnología, cómo lo vamos a aplicar en lo que ustedes saben hacer. Y fue entonces cuando se craneó el concepto que lo llevaría hasta la premiación del Global Teacher Prize en Dubái, la agromática. Una palabra que parece sacada de un catálogo de homeopatía y que fusiona dos términos que para el profe Miro resultan indispensables en el campo: la agronomía y la informática. Es una herramienta metodológica que nos permite decirle, ¿y usted por qué no cultiva tal cosa? Porque sencillamente se está muriendo, se está pudriendo. Miremos qué hacemos para solucionar eso. Es aplicar las tecnologías a los problemas que tienen los muchachos en sus prácticas agrícolas y pecuarias. Este sensor nos está midiendo la altura y ese dispositivo de nivel de lluvia. Y eso que al principio pocos creyeron en su dichosa agromática y hasta se rieron en su cara. Le dijeron que había descubierto que el agua moja, que un ratón de laboratorio como él jamás iba a dejar huella en el campo, que un niño del Caraño nunca iba a entender de sistemas o aplicaciones. Pero él, con su nadadito de perro, fue callándoles la boca uno a uno. Y más allá del premio, sembró una semilla tecnológica que ya está dando sus frutos. Estamos hablando de 4 metros de medición. Tenemos maquetas donde yo puedo prender y apagar sistemas de riego por el celular. Puedo maniobrar los bebederos, los dispensadores de comida de las gallinas, de los cerdos con el celular. Entonces, le estamos dando herramienta al muchacho para que sueñe que él puede innovar y ser una persona muy tecnológica estando en el campo. Hijo de una profesora a la que alguna vez incluso reemplazó cuando era un adolescente, Emilio nació en el pueblo maderero del Doncello, en su Caquetá, y desde muy niño se le vio esa curiosidad que todavía conserva. Tanto contemplaba la naturaleza, tanto reflexionaba, que sus papás alcanzaron a pensar que tenía algún problema. Yo andaba en un momento de indagación eterna. Eso es lo que mi mamá decía cuando me decía que el muchacho parecía filósofo o parecía autista o parecía... Era el hecho de que yo me quedaba solo observando la hormiga, observando el árbol, pero estaba era preguntándome cosas sobre la naturaleza misma. Y tenía tantas preguntas que decidió resolverlas todas de la manera en que se salía de dudas en esos tiempos prehistóricos en los que no existía Google, encerrado en una biblioteca leyendo. Es una enciclopedia que se llama Lo sé todo, son 12 tomos, entonces nunca me aburría. Cerraba un tomo y abría el otro, aprendía de culturas de otros países, eso era como el internet de la época. Entonces yo me sentía con un privilegio de tener esa enciclopedia en la mano y yo no sabría cuántas veces me la leí, pero sí, ya casi de memoria. Con el tiempo dejó las enciclopedias, se aficionó a los computadores y terminó estudiando ingeniería electrónica. Quería ser una especie de científico con pinta de loco, como su ídolo Albert Einstein, encerrarse en un laboratorio y con la ayuda de robots convertirse en un reputado inventor. Pero como dicen en su tierra, el palo no estaba para cucharas. Cuando el terreno está muy seco y yo introduzco el sensor, ¿qué pasa? Esto, el bombillo alumbra lento. Estamos en la época del 2006 al 2008. La única forma de un profesional de tener un salario estable estaba en dos campos. El campo de la formación del magisterio y las universidades o el campo militar de la policía o la parte de los batallones. Entonces, había que tomar una decisión y obviamente las armas, si eso no va conmigo, pues decidirme al bando de la educación. Caquetá ha sido territorio histórico de las FARC. Allá, donde se mezclan parcelas ganaderas y de coca, fueron secuestradas Ingrid Betancourt, Clara Rojas y cientos de personas más. Y allá también estuvo ubicada la zona de despeje durante los fallidos diálogos de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana. En ese departamento amazónico,
que hoy tiene un poco menos de 500.000 habitantes, más de la mitad de las personas dicen haber sido afectadas directa o indirectamente por el conflicto. Y aunque el profe Emiro creció en medio del temor a la guerra, a nada le ha tenido tanto miedo como al matoneo por parte de sus alumnos. Era un docente mucho más joven, obviamente con unas características muy distintas a los docentes que ellos están acostumbrados a ver, y pues obviamente eso que acarrea pues un cierto bullying, admiración de parte de las niñas y otro bullying de parte de los muchachos por ser el parcero, el amigo, el demás. Incluso yo me acuerdo de una canción que sacaron unas chicas que decían, ahí viene mi profesorcito lindo y sabroso. Bueno, sí. Pero ese profesor pintoso quería ganarse sí o sí el respeto de sus alumnos. Por eso empezó a innovar. Leía cuanto artículo sobre educación se encontraba y trataba de aplicar las experiencias más exitosas de colegas suyos en Holanda, en Suecia, en la Conchinchina. Fue así como llegó a la lección que lo graduó como un maestro diferente, pero también un poquito extravagante. Que fue encerrar mi sala con bolsas negras todas. No le entraba un rayito de luz. Colocar unas luces estroboscópicas, un strober y hacerme la rumbo tecnoclase. Sencillamente, mientras los muchachos están en la rumba, la música de moda y demás, en el videobeam se proyectaba información que yo quería que ellos aprendieran. Sí, y yo dije, esto va a ser el super éxito. Y sí, fue un éxito rotundo, pero no en el sentido que el creativo profesor esperaba. ¿Para qué sirvió la tecnorumba clase? Pues los muchachos diríamos que tuvieron más amigos y hasta novias, pero, pero de tecnología aprendieron muy poco. De lo que sí han aprendido los niños del Caraño, y bastante, es de rebuscarse la vida para responder cualquier tipo de duda. Porque en la clase del profe Emiro solo hay una regla: ninguna pregunta es estúpida. Por eso, los proyectos de sus alumnos se han dedicado a resolver por qué el cielo es azul, si los árboles sienten, o si es posible hacer un aparato para saber cuándo una planta se enferma. Preguntas tontas realizadas por los muchachos es exactamente sobre el sentimiento de las plantas. Él soñaba con hacer un pulsóxímetro para colocar en la hoja. Y al colocarlo en la hoja, le iba a botar el nivel de salud de la planta. ¿Sí? Obviamente, digamos que era un reto bastante absurdo y en otro lugar, en otro espacio, hubiera muerto la idea. Nosotros decidimos patinarla. Y ese aparato, que parece desarrollado por ingenieros con doctorado, ya existe, pero lo hicieron adolescentes del Caraño. Es como el que le ponen a uno los médicos en el dedo para medir la oxigenación, pero este se lo ponen a las hojas y mides el nivel de clorofila para saber cuándo una planta se está muriendo. Los alumnos de Emiro también han hecho una alarma que avisa cuándo los ríos que bañan al colegio están subiendo de manera peligrosa. Y el azul automáticamente disparaba. La idea es que esos proyectos que ellos tengan sean proyectos productivos y el muchacho deje de ser el muchacho campesino y hablemos de un campesino empresario. En un departamento en el que más de la mitad de los menores deja los estudios antes de graduarse, en la escuela del Caraño menos del 10% de los alumnos se retira antes de tiempo. En parte por eso, Emiro fue finalista para ser el mejor profesor del mundo, un premio que paga $1 millón. Y aunque este año ese dineral se lo llevó un keniano, la nominación de este profe es histórica no solo para el Caquetá, sino para Colombia. Pues al inicio no lo creían. A las 8 de la noche el celular comenzó a explotar. Que etiquetado por acá, que mucho gusto, que mi nombre es tal, que es un orgullo conocerlo, que bueno, todo el mundo comenzó a conocer que yo estaba y que era el único colombiano además. Y así, de repente, Luis Emiro Ramírez pasó de ser un maestro cualquiera, que vivía aislado en una casa de campo rodeado de ríos, árboles y animales, a convertirse en el personaje más célebre del Caquetá y sus alrededores. Y para mí era muy placentero, digamos, ir al supermercado y la gente, ¡ay, vean el profe! Que no sé qué. Entonces, comenzó a cambiar la vida de este profesor a poquitos. Se volvió un tipo famoso. Digamos que tocamos el momento de la popularidad. A pesar de tanta popularidad, de tanto reconocimiento, todavía tiene una meta por cumplir y es bastante ambiciosa. Vamos a tener en Colombia, en Caquetá, al mejor profesor del mundo. Bueno, en este momento faltan cosas, pero la idea es trabajar en estos 2-3 años en la parte de la extensión social, tratar de hacer cambio de región y lograr que los que ya han sido agromáticos en unos 5 años ya sean profesionales y den razón y cuenta de que la investigación fue un proceso que les cambió la vida y que retomen acá ayudarnos en el proceso. Y no importa si gana o no, con lo que ya hizo, con lo que hace todos los días, Emiro Ramírez no solo está cambiándoles la vida a los niños de un corregimiento escondido en el Caquetá,
sino que ha puesto a Colombia a sonar en la élite de la educación mundial. Solo por eso, este profesor aplicado que siempre hace bien la tarea, se merece un 5 indiscutible. Después del premio, el profesor Emiro volvió al Caquetá a disfrutar de sus 15 minutos de gloria. Y aunque ahora tiene nuevas y muy tentadoras ofertas, él prefiere seguir en su colegio enseñando agromática, con las botas puestas y el agua hasta el cuello. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.